Perfecto. Entonces, esto es Chile, la televisión y la dificultad de informar sobre la realidad productiva, en particular sobre la minería. Entonces, la primera lámina es esta. Y ahí, ¿quién es este señor? Bueno, yo soy director de estrategia de Megavisión, hoy Megamidia, y estoy a cargo de varias cosas. Estoy a cargo de la parrilla de programación del canal, es decir, de qué programas van y a qué hora van. También soy responsable de todo lo que es la investigación de mercado y todo lo que es la inteligencia de datos, que eso incluye desarrollo de sistemas computacionales de análisis. También estoy a cargo de todo lo que son las tecnologías de información, y soy el director de una empresa de investigación de mercado y asesoría que se llama Mega Research, que también es parte del grupo. Todo para el mismo precio, entonces parece que negocié mal. Entonces, ahora, de profesión soy ingeniero industrial de la Chile, y mi mayor tecnológico es minería. Entonces, de hecho, todavía tengo mis apuntes de ingeniería en minas, de explotación, de explosión industriales, y los tengo guardados, y han sobrevivido como 25 años de cambios de casa, o 30 años de cambio de casa. Entonces, si todavía están conmigo, son como las cartas de amor de la polola de adolescencia, pero todavía están ahí. O sea, realmente la minería para mí es el gran amor de la vida que no correspondido, por así decirlo. Ahora, yo hice un magíster en procesos de negocio, y soy también profesor de la Facultad de Ingeniería en Innovación y Estrategia, que es un curso que se ha en posgrado a la gente que hace el magíster de Gestión y Tecnología. Entonces, es un poco, tengo un pie puesto en la parte más creativa y tengo el otro pie puesto en la parte más numérica. Entonces, sirvo como de bisagra entre los dos mundos. Ese es un poco mi trabajo, y a eso me he dedicado toda mi vida. Ahora, lo que les voy a contar ahora es un poco darles una panorámica darles una visión de qué está pasando en los medios en Chile. Y esa visión les va a decir también, y de ahí vamos a ver técnicamente cómo se puede hablar de la minería, en los medios, cómo algo así se puede hacer, o cuáles son las dificultades de hacerlo. Finalmente esto es un tema técnico, o sea, la comunicación también es técnica, y es tan técnica como puede ser una explotación, una faena minera. Cambia un poco a veces incluso las ecuaciones son las mismas, cambia aquello que es representado por las ecuaciones. Entonces, lo primero es entender por qué la televisión es importante, y por qué es más importante ahora de lo que nunca fue. Esto que están viendo acá son datos del mercado norteamericano. Esto es cómo ha cambiado la polarización en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hablo del caso americano? Primero porque hay muy buenos datos en el mercado americano, los gringos son maestros de los datos, pero además de eso, porque refleja que esto no es algo que está pasando en Chile, ni en Sudamérica, es algo que está pasando en el mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que vemos acá es cuál era la situación en el año 1994, la situación en el 2004 y en el 2017. Y lo que hay es un gráfico, se junta a un conjunto de personas, le hacen un test, y ese test dice si la persona es de valores liberales o es una persona de valores conservadores. Y luego le preguntan de qué partido político es, y trazan las distribuciones. Entonces, lo que se veía en 1994 es que había mucha gente que en realidad era conservadora, pero estaba afiliada al Partido Demócrata. Y había mucha gente a su vez que tenía valores más bien liberales, pero era republicano. Por lo tanto, los partidos se solapaban mucho más. En 2004 se empiezan a separar, y en 2017 se separan completamente. Es decir, si yo soy demócrata, el paquete viene completo. Es decir, yo tengo valores demócratas, yo me declaro demócrata, tengo camiseta demócrata y soy demócrata. Y mi hija no se puede casar con un conservador, porque así no, con un republicano, porque hay una línea divisoria. Bueno, eso es lo que ha pasado en Estados Unidos de forma progresiva. Entonces, y si ha pasado allá, también ha pasado acá, y ha pasado en todo el mundo. Entonces, el mundo se está polarizando. Eso es un hecho. Lo que nos queda preguntarnos es por qué se ha polarizado. Por favor, comentarios, interrumpan nomás y pregunten. No. Bueno, hay varias causas de la polarización en Estados Unidos. Algunas son aplicables a todo el mundo, otras no necesariamente. En Estados Unidos lo que pasa es que se acaba la Guerra Fría.
cuando se acaba la Guerra Fría, se acaba el enemigo común. Demócratas y republicanos pueden estar en desacuerdo de muchas cosas, pero cuando hay misiles nucleares apuntando de encima, los desacuerdos tienden a dejarse un poco de lado. Ocurre también que se acaba la hegemonía, la progresiva hegemonía de la generación del sacrificio, de una generación marcada por valores cívicos. Entonces, nosotros somos de esa generación, pero los chicos hoy día, particularmente los de 30 años, son de otro planeta. Entonces, esa idea de que uno tiene que llegar a conquistar cosas con sacrificio, eso como que no existe mucho. Existe más bien una filosofía del oportunismo. Entonces, esta generación que decía, hay una frase muy buena de John Wayne, que cuando sale Kennedy como presidente, dice, yo no voté por este señor, pero que ojalá le vaya muy bien. Hoy día esa frase es impensada, o sea, un conservador, si sale un presidente demócrata, no va a decir en Estados Unidos que le vaya muy bien, o sea, no, ojalá se pudre. Entonces, ¿por qué? Porque los valores tribales tienden a prevalecer sobre los valores cívicos. Y un efecto no menor es el fin de la religión como factor de unificación. Entonces, había un gran factor de unificación, que es la iglesia. En Estados Unidos había mucha iglesia, pero eso se acaba. Otro efecto importante, causa de la polarización, es una mayor diversidad racial. Estados Unidos, particularmente la reducción de latinos. Y lo que aparece, y que es muy fuerte, es lo que es la segregación geográfica. Entonces, se mide un parámetro de medición de la segregación geográfica en Estados Unidos, es que van tomando todas las regiones en las cuales hay mucha variación, donde un candidato gana por, el demócrata republicano gana por un margen muy grande. Entonces, en los 70, la diferencia, la cantidad de lugares donde se ganaba por un landslide o por una diferencia muy notable, en Estados Unidos era baja, pero ahora es mucho más alta. Entonces se empiezan a formar guetos donde las personas que piensan igual viven juntas. Y eso es fatal, porque esa segregación geográfica termina generando guerras. De hecho, una de las razones de la guerra en Siria es la segregación geográfica. Ahora, si se fijan, el plebiscito de aprobación de la Constitución marca claramente que Vitacura tiene otro país. Y eso tiene consecuencias. Y esa consecuencia de que la gente que piensa igual vive junta, acelera cualquier proceso de segregación o de polarización. Siguiente punto es que se produce una diferenciación, se produce un tránsito dentro de los grupos políticos identificados por valores comunes a grupos políticos identificados que se juntan por identidad de grupo. Es decir, no es que estamos juntos porque tenemos una cierta idea, estamos juntos porque somos diferentes del resto, porque tenemos una identidad distinta, porque tenemos una forma racial de ser que es diferente. Entonces, ya no es una cosa donde yo soy distinto porque tengo una idea común y bueno, podemos negociar. Ahora, lo que nos separa es que tenemos identidades completamente diferentes. Y eso genera naturalmente, mayor polarización. Se acaba el concepto del partido bisagra, porque parte de este efecto es que los partidos pasan a tener ideologías excluyentes. Cuando tienen ideologías excluyentes, aquel partido que juntaba gente de distintas ideologías, típicamente en la democracia cristiana mucho tiempo, había demócratas cristianos de izquierda y de derecha que uno sabía cómo estaban en el mismo partido, pero finalmente estaban en el mismo partido. Entonces el partido se transformaba en una bisagra finalmente del funcionamiento del sistema político. Pero ahora, si tienes un partido que es una cofradía que piensa de una forma y tienes otro partido que piensa de otra, tú ya no tienes un partido que sirva de lubricante este proceso. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo que está ocurriendo en todo el mundo. Y lo último, las últimas causas de polarización son 3 causas de polarización que están directamente asociadas con los medios. Y también están basadas, y 2 de las cuales están muy asociadas a la televisión. Lo primero es que aparece el efecto de la información online, que en realidad es una información que está hecha para cada consumidor.
Entonces, la máquina, el robot de búsqueda, fabrica una ideología o fabrica una visión de la realidad a medida. Entonces, si uno es seguidor, si uno es seguidor de una cierta secta, bueno, se va a rodear de gente de esa misma secta y va a recibir noticias de eso y le da la sensación de que esa es la realidad. Y cuando alguien sale con una idea diferente, a decir, este tipo me está mintiendo, este tipo está totalmente equivocado porque la realidad no es así. ¿Por qué? Porque esa persona fue sometida a estímulos consistentes y su mundo se cerró, se clausuró en términos de una idea y de una visión. Ahora, las redes sociales hacen eso. Entonces, cada persona tiene una realidad a su medida. A mí me pasó cuando vino la octubre del año pasado, la crisis social, no, antepasado, me tocó, yo estaba en el canal y me llamaban mis amigos de derecha para decirme, para retarme cómo era posible que mi canal comunista estaba dándole pie a los vándalos. Y mientras tanto yo me miraba para afuera y venían las hordas a quemarme el canal de izquierda. Entonces yo decía, pero viejo, si soy de derecha, ¿cómo me vienen a quemar estos tipos? Ahora, ¿por qué pasa eso? Pasa porque cada uno está totalmente encerrado en su burbuja, que es fabricada técnicamente, no es al azar, es fabricada técnicamente por los robots de búsqueda, por los sistemas de búsqueda. Entonces, dado que ocurre eso, cualquier medio que trate de representar distintos puntos de vista, automáticamente es el enemigo. Porque está bien cuando dice lo que yo creo, pero en la medida que se le ocurre decir lo que no es lo que yo creo, entonces es el enemigo. Por lo tanto, la televisión es el enemigo de todos. Porque la televisión no puede hacer lo que hace el robot de Google, de crearle una realidad cada uno. Tiene que tomar distintas fuentes y mostrarlas todas. No tiene otra opción. Entonces, un efecto de polarización grave es el tema de la información online. Ahora, otro efecto es que el auge de la política televisada por sobre acuerdos a puertas cerradas. Tradicionalmente, los partidos políticos habían ciertos operadores que se encargaban de consensuar visiones dentro del partido. Bueno, esa política de puertas cerradas en una sociedad naturalmente más transparente se ve muy mal. Entonces se dice, no, nosotros tenemos que dejar esta política de acuerdos cerrados y tenemos que abrir la discusión públicamente. Ya, hasta ahora vamos bien. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Que termina siendo un juego mediático. Y al ser un juego mediático, los personajes que tienen más figuración o que captan más cámara, independiente que estén siendo cualquier burrada, son los que toman más peso. Entonces, ya no es una política de ideas sensatas, es una política de la estupidez rampante televisada. Entonces, y ahí tenemos casos clásicos como la señora Giles, que es este mismo elemento. Y Trump es un poco eso. También es un elemento, también aparece es parte de este mismo fenómeno. Y eso nos lleva al punto 3, al desmantelamiento de los medios y del fin de la responsabilidad periodística. Los medios son desmantelados completamente. ¿Por qué son desmantelados? Son desmantelados en términos económicos. Entonces, ya los medios, ya no es posible hacer periodismo de cierto nivel, ya no hay una responsabilidad periodística, los periodistas están presionados por los recursos, están presionados además por obtener audiencia, y los tipos, dado que necesitan obtener audiencia a cualquier costo, empiezan a transar y empiezan a hacer su negocio. Entonces, ese concepto de la responsabilidad periodística de los 90, de los 60, esa cosa ya desaparece. Desaparece, pero no porque la gente sea mala, desaparece porque el entorno económico lo hace cambiar. Eso es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que pasa. Eso es. Hasta ahora, comentarios, preguntas. No, porque tú hayas mostrado la realidad nomás hasta ahora. Ahora hay que ver cómo nos metemos cómo la tele se mete en la mente de las personas y trata de ser objetivo, o cómo uno puede tallar en el tema también. Eso vamos. Ahora, esto dijimos son causas de los medios, en particular la televisión. Vamos a ver cuál es el tamaño de la industria de televisión y cuál es la situación de la televisión en Chile. Ya. Y para eso voy a dar un ejemplo. No sé si conocen Chilevisión, el canal Chilevisión. Sí. Ya. Este canal se ve cada semana. El 61.8% de las personas mayores de 18 años ven Chilevisión una vez a la semana.
Eso es para que tengan un poco la idea. Es decir, el 60% de la población sintoniza televisión una vez a la semana. Y en promedio lo ven 41 minutos diarios. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale un canal que es sintonizado 40 minutos por más de la mayoría de la población? En términos económicos. Un canal que eventualmente podría, una elección estrecha puede moverla. Un canal que puede influir dramáticamente sobre la opinión pública. ¿Cuánto vale? Bueno, sabemos cuánto vale. Porque recién se vendió. Chilevisión se acaba de vender en $20 millones. Nada. Eso es básicamente un regalo. Que lo coloqué acá, que son 5 camiones, no sé, corríjame el número, pero son 5 camiones grandes. Entonces, eso es lo que vale un medio que permite el control de la población hoy día. Entonces, yo veo estos números y digo, algo está mal. Alguien está sacando mal la cuenta. ¿Y por qué se vendió, Claudio? Porque el dueño anterior, que era una empresa americana, lo vendió. Y se lo vendió a otra empresa americana. Porque el medio no tenía ningún interés en quedarse con él. Ahora, la persona que lo compró, el canal que lo compró no porque le interesa realmente tener canal. Lo compró porque lo quiere usar para colocar en el mercado su Netflix propio. Entonces, dado que van a lanzar una cosa que se llama Paramount Play, entonces van a usar Chilevisión como plataforma de lanzamiento de su OTT o su Netflix. Entonces, esta gente tampoco le importa absolutamente nada la editorial del canal. Cero. Están haciendo simplemente una pasada. Entonces, cuando nosotros pensamos en los medios, pensamos en grandes negocios. Pensamos en grandes sistemas de poder. En realidad lo que vale esto es nada. Es nada. Y el poder que tiene es enorme. Entonces, esa es como la primera reflexión. A mí realmente no me cuadra. Pero bueno, es lo que es el negocio. Entonces, puede ser que en algún momento, claro, o sea, ¿cómo puede ser que algo que sea tan valioso en términos de la construcción de país tenga un valor económico tan bajo? Veamos un poco qué está pasando con los medios en general. La inversión publicitaria actual, estos son los datos del 2020. Los datos del 2020 reflejan la situación de la pandemia y la crisis económica que hubo. Los diarios salieron muy trasquilados de esto. Quedaron en un 5%. En circunstancias que normalmente tienen un 13%. El 2019 tenía un 13%. Pero el año pasado quedaron reducidos un 5%. Las radios están en el 7,3%. La vía pública, en términos de participación publicitaria, que es la fuente de ingresos de los canales, está en 6,8%. La televisión de pago está en 6,8%, y la televisión tiene el 30% de la inversión publicitaria. La mayoría de la inversión publicitaria hoy día es online. La zona que está marcada como verde son todas las participaciones extranjeras en los medios. Casi toda la inversión publicitaria hoy día se está yendo hacia afuera. Y se está yendo principalmente a Google y Facebook. Algo más se está yendo en la televisión de pago, que es básicamente extranjera. Algunas empresas de outdoor son de propiedad extranjera y Chilevisión de propiedad extranjera. Entonces, como pueden ver, más de la mitad del dinero de los medios, que ya es poco, se va hacia empresas que no son chilenas, y que su editorial no tiene, y que el resultado editorial o lo que vayan a decir, que digan o dejen de decir, realmente les importa muy poco. Entonces, uno no puede esperar que Google o Facebook tengan algún interés en el proceso democrático y de elevar calidad de vida de la población en Chile. Eso no existe. Entonces, esa es la situación. Fíjense el tamaño de los diarios. Los diarios están hechos pedazos. La televisión está hecha pedazos. Siendo que es una industria pequeña. ¿Cuál ha sido la evolución de las ventas de los canales? La evolución esto que están viendo acá es el gráfico de lo que han vendido los canales. Todos los canales en Chile vendían en 2014 $300.000 millones. Eso, si lo quieren pasar a dólares, son
300.000 dividido en 720. Son 416 millones de dólares. ¿Puede ser? Pero va por eso. Ahora, ¿qué ha pasado con la venta? Fíjense lo que ha pasado con el nivel de venta entre el año 2014 y el año 2020. El nivel de venta casi está cerca de irse a la mitad. Entonces, todos los canales, y es una pérdida consistente de venta. Entonces, los canales que ya estaban en el 2014 medio quebrados, el 2020 ya casi desaparece. Sin embargo, los segundos de publicidad vendidos suben. Es decir, en los canales han incrementado la cantidad de publicidad que ofrecen los avisadores, pero cada vez les van pagando más. Entonces, viene la pregunta de ¿por qué pasa eso? Entonces, ¿por qué va pasando eso? Y aquí viene lo más interesante. Lo interesante es que esta pérdida de ingresos de la televisión no ocurre en el mercado peruano, no ocurre en el mercado colombiano, no ocurre en el mercado español, ocurre acá. Entonces uno puede decir, no, lo que pasa es que la publicidad de televisión es menos efectiva de lo que era antes. Mentira. Nosotros dentro de Mega tenemos una empresa que se encarga de hacer negocios digitales también. De hecho, yo creo que las mejores campañas digitales las hacemos en Mega, y que combina medios. Entonces, como nosotros cobramos por porcentaje de venta, vamos calibrando cuánto vamos usando de distintos medios, tanto televisión como digitales. Y los datos nuestros coinciden que los costos de conversión o los costos por venta de la publicidad oscilan entre los 500 y los 30.000 pesos dependiendo del rubro. Pero son muy parejos entre la televisión a precios del 2017 y digital. Entonces, no es cierto que la televisión sea menos eficiente que digital. Nuestros datos internos nos dicen eso. Por lo menos no lo salimos a decir, pero off the record no hay ninguna diferencia. Entonces, no hay una pérdida. El problema no es entonces que la televisión es menos eficiente. La causa está en otra parte, y la causa es súper lógica, es un problema de estructura de mercado. ¿Por qué un problema de estructura de mercado? Lo que pasa es lo siguiente. Las agencias de medios, en particular 2 agencias de medios, han implementado un modelo de negocio donde van donde la compañía, donde van donde el cliente y le dicen, señor, yo voy a hacer que usted pague menos por los medios. Y denme un porcentaje del ahorro. Ok. Entonces los tipos lo que hacen es, van donde te llegan a negociar y te dicen, bueno, ahora te voy a pagar un 15% menos. ¿Pero cómo voy a pagar un 15% menos? Que es un precio inferior al costo. O sea, te pagan menos que el costo. Pero te obligan, porque si tú dices, bueno, entonces, no te puedo vender ese precio, entonces no, queda afuera. Y como son 4 canales, uno de los 4 canales, siempre hay otro que acepta y hay otro que acepta, entonces ninguno se puede quedar fuera. ¿Por qué ocurre eso? Porque los canales no pueden coludirse ni pueden fusionarse. Lo que normalmente pasa en un mercado es que cuando empieza a ocurrir eso, las empresas se empiezan a fusionar hasta que quedan 2,5, quizás hasta 3. Pero en Chile hay 4 canales. Y uno de esos canales sostenidos con fondos públicos. Eso hace que no haya ninguna posibilidad de defenderse frente a las bajas de precio. Y como el costo marginal del aviso es 0, o lo vendes o lo pierdes, resulta que muchos avisadores te terminan pagando, de hecho, los principales avisadores te terminan pagando menos de lo que cuesta el canal. Y eso es progresivo. Entonces, por lo tanto, si los canales pudieran fusionarse, pero por ley no pueden, uno podría dejar 2 canales y podría reducir esto. Pero como no se puede hacer, o sea, en todos los países hay 2 canales, excepto en Estados Unidos que hay 4. En Perú hay uno grande y 2 chicos, en fondo hay 2, en Colombia hay 2, México hay 2, en Brasil hay 1, Argentina hay 2 y en Chile hay 4. Entonces, al haber 4 y que no puede reducirse el número, no tienen por negociación. Entonces, si yo hago un modelamiento microeconómico, y resuelvo las ecuaciones, esto converge a la desaparición de la televisión. ¿Qué es lo que está pasando, de hecho? O sea, es un caso de libro de economía industrial. Entonces, esto tiene que pasar. ¿Qué otra cosa se ve? Lo que a nosotros nos pasa, y que de hecho me pasó, es una paradoja del doble discurso. Llega el accionista dice, la televisión debería tener un mejor nivel, está destruyendo el país.
Ok. Entonces, el accionista es parte de tiene una empresa que es la empresa avisadora. Esa empresa avisadora tiene una gerencia de marketing. La gerencia de marketing contrata a una agencia de medios que es comisionista, que es la que negocia con nosotros. Y la agencia de medios tiene un asistente que es el que finalmente nos llama y nos dice, bueno, me baja el precio un 10% y lo dejo fuera. Entonces, uno queda como, o sea, bueno, pero ponte de acuerdo. O sea, hemos tenido reuniones con clientes, no voy a decir cuál, pero que nos dicen, estamos muy preocupados por la línea editorial de tu canal porque nos estás protegiendo, nos estás cuidando la marca y tenemos que cuidar las marcas y tenemos que cuidar el nivel del debate de este país. Ya. ¿Y qué le digo a este tipo? Porque él no sabe, porque no tiene idea que el ejecutivo de último nivel de la empresa que él contrató para negociar la publicidad con nosotros, nos está dejando fuera las pautas y nos está pagando menos del costo del canal. Entonces, uno escucha esto y dice, no puede ser lo que está pasando. No puede ser. O sea, ¿cómo le digo? O sea, es que ya es tanto que tú no puedes decir nada. No puedes decir nada. Entonces, a la hora de decir dónde invertir, en la práctica, si un canal fabrica rating con el populismo más barato, da exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la conclusión de esto, práctica, es que ni Chávez fue tan eficiente para destruir los medios de comunicación como los directores de las empresas. Entonces, yo les digo, cada vez que llega un señor y me dice, viejo, tu canal está destruyendo la comunidad de este país, digo, tú eres accionista, digo, mira, si tú quieres encontrar el verdadero responsable de destrucción de la televisión y de los medios, y tú eres director de una empresa, poco en espejo, porque el responsable eres tú. Lo que estás viendo es el resultado de las acciones que tú estés tomando. Ahora, pero nos viene la pregunta, y que esto finalmente es una falla de mercado. ¿Es negocio hacer desaparecer la televisión en un país? ¿O hacer desaparecer la televisión en Chile? ¿Es un buen negocio? O sea, sabemos que la televisión es una industria enana, muy pequeña, muy pequeña. Ahora, ¿es negocio que desaparezca? ¿Qué es lo que pasa si desaparece? O si se jibariza, o si se destruye, o si pierde relevancia. ¿Se imaginan un mundo donde toda la fuente de información es online? Donde cada persona tiene la información que quiere. Eso es más o menos como sentarse a la mesa con todo el mundo viendo el celular. Entonces, es políticamente peligroso, de hecho. Imagínense canales más pobres de lo que son hoy día, que es cuestión de simplemente proyectar la línea, a merced de cualquier personaje que logre sacar un punto de rating, cooptado por telepredicadores. Imagínense ahora un mundo donde todos los canales son desmantelados, todos los diarios son desmantelados, y lo único que queda son pequeños medios. Bueno, eso es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado, y eso es lo que se va a seguir profundizando. Entonces, viene la pregunta, ¿cuántos puntos de encuentro tenemos como país? Yo creo que muy pocos. La iglesia ya no es un punto de encuentro. La gente vive en condominios, la plaza tampoco es un punto de encuentro. El mall, con suerte. La plaza pública, que era la televisión, esta frase de Cortázar, desaparece. Desaparece uno de los pocos puntos de encuentro que había. Entonces, bueno, la televisión puede ser, de hecho no es cara, pero aún así, ¿cuánto es el costo de una sociedad totalmente polarizada, con riesgo de ser totalitaria? ¿Cuánto vale eso? Bueno, eso es la situación de los medios en Chile. Ahora, volviendo a la siguiente pregunta. ¿Por qué la realidad productiva no está en la televisión? Entonces, y eso es una muy buena pregunta. Y esa pregunta tiene que ver un poco con el género y con la forma en que se hace televisión y con lo que uno le puede pedir a la televisión. Ahora, cuando uno habla de la televisión, dice, es difícil imaginar un producto que tenga menor costo de cambio. Es decir, si yo me suscribo a un diario y después me quiero suscribir al otro, por lo menos tengo que meterme en el sitio web, en la página web, para decir, me suscribo, me cambio de este diario y me cambio al otro. Pero en televisión eso no es necesario, porque yo aprieto un botón y se va. Entonces, cualquier cosa que yo haga en televisión tiene que considerar que el costo de cambio es cero.
Por lo tanto, es necesario que cada segundo uno tenga que renovar el interés de la audiencia. Y eso es parte consustancial del género. El género televisivo es un género dramático, en el fondo, es como el teatro, es como la literatura. Es diferente, es un género. De hecho, yo antes de entrar a la televisión, yo tenía respetaba muy poco el mundo de la televisión, muy poco. Después, una vez que yo entré, lo empecé a respetar porque empecé a entender lo difícil que era hacerlo. Entonces, ¿y por qué es difícil? Porque requiere mantener a la gente todo el tiempo. Hay que renovar, es cautivar cada segundo. Ahora, nosotros tenemos bastante estudiado cuáles son los elementos que se necesitan trabajar y monitorear de forma a asegurarnos que un programa sea suficientemente atractivo o un contenido audiovisual sea suficientemente atractivo. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos que nosotros estamos testeando? Esto tiene toda una metodología de investigación de mercado que lleva muchos años afinándose. Lo que nosotros sabemos es que si nosotros queremos hacer un programa de televisión que funcione, un contenido de televisión que funcione, lo primero que tenemos que hacer es entretener. Eso pasa por una curva dramática. Tienen que pasar cosas. Los personajes tienen que tener problemas, la historia tiene que aparentar ir de una dirección y girar a otra. Entonces, estamos obligados a hacer algo entretenido. Y hay un montón de técnicas para hacer cosas entretenidas. No es simplemente colocar un contenido en televisión y creer que eso por sí va a ser entretenido. Hay un trabajo de dramaturgia asociado que hay que saber hacer. No son estructuras dramáticas muy complejas, son todas formas literarias que ya se conocían en el siglo XIX, pero tienen que ser bien ejecutadas. El producto de televisión tiene que tener siempre un flujo de emociones. Cuando uno cuenta una historia en televisión, la dimensión emocional de la historia es esencial. Yo no puedo contar una noticia plana. Uno no puede hacer un paper porque la gente se va. Tiene que tener un flujo de emociones y ese flujo de emociones tiene que ser lo más variado posible. No saco nada con hacer un noticiero, por ejemplo, que esté solamente el acuerdo de la tragedia. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque puede ser una tecla potente de tocar, pero es una sola tecla. Entonces uno necesita tener momentos de distensión, generar ojalá momentos de humor, generar empatía. Hay todo un trabajo de emociones que es esencial en el trabajo, en la construcción de productos de televisión. Otra característica que es muy importante y que no se entiende bien es que la gente cuando ve televisión quiere aprender algo. Nosotros, con una formación más académica, tendemos a creer que ese aprender algo es un conocimiento técnico o filosófico o más denso. No, para la gente entender algo es algo que puede llegar a ser como decorar la casa, o cómo preparar un plato de comida que me guste, o dónde encontrar una oferta, o cómo puedo hacer un trámite más fácil. Todo eso está en la dimensión de aprender algo que la gente es un satisfactor esencial de este producto. Las historias de amor siempre funcionan. Es parte esencial del trabajo de televisión. Personaje atractivo. Todo el desarrollo de una comunicación que vaya sobre televisión necesita tener personajes que sean súper atractivos. Y ahí hablamos desde villanos atractivos hasta héroes atractivos, hasta personas. ¿Por qué se necesitan personas atractivos? Porque el personaje atractivo, a nosotros nos importa lo que le pase. Y si uno tiene personajes de televisión a los cuales uno no le importa lo que les pase, no los sigue. Y no va a sintonizar el canal el día siguiente para ver qué pasa con este señor. Por lo tanto, la construcción de personajes atractivos también es central en televisión. La identificación es fundamental. Uno tiene que lograr que la gente que está viendo la pantalla se vea a sí misma. Porque al verse a sí mismo se enganchan. Entonces, por el contrario, si nosotros colocamos personajes que no se identifican, en los cuales la gente no se identifica, tenemos problemas. Eso pasa, por ejemplo, con las teleseries, cuando uno coloca que la teleserie ocurre en una casa que es una mansión. Entonces, hay ciertos segmentos donde ven eso, sí, bueno, pasa ya, pero no estoy yo. Entonces lo que uno trata de hacer es colocarlo en una casa que es más parecida a donde el tipo vive, porque así se siente identificado. Otra dimensión esencial de esto es la reivindicación. Es decir, yo quiero que a través de la televisión yo quiero que se haga justicia. Es decir, a mí me parece que esta situación no es correcta, no debiera ser así, y cuando llega el periodista de televisión y enfoca eso, y la cámara enfoca esa situación, y entre comillas, se hace justicia. Entonces, este tema de reivindicación es muy importante en televisión, en periodismo en general. Y una dimensión que también es bien importante, que tampoco es tan obvia,
es que a la gente le encanta viajar a través de televisión, porque es un viaje que no tiene costo y le gusta ver realidades nuevas. Entonces, por ejemplo, en la pandemia, las teleseries, nosotros repetimos muchas teleseries de Chiloé, de paisaje, porque la gente viajaba a través de eso. Entonces agradecía mucho que nosotros le mostráramos teleseries con mucho exterior, porque la gente estaba encerrada. Entonces, esa posibilidad, esa opción de viajar, de ver realidades nuevas, es fundamental. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros digamos, bueno, nosotros queremos construir, queremos que nuestro mensaje tenga una dimensión masiva, que la gente se apasione con los temas que a nosotros nos apasionan. Ok, ahora, si eso lo vamos a poner dentro de un género televisivo, se puede hacer, pero tenemos que hacernos cargo de los elementos constituyentes, de los elementos de satisfacción asociados al género, porque si no vamos a hacer cualquier cosa, no va a tener éxito. Podemos hacer un programa, claro, pero va a tener 0 puntos de rating, porque el costo de cambio es 0. Entonces, necesitamos, para tener impacto, tenemos que lograr tomar cualquier mensaje y darle esta forma. Entonces, eso es consustancial al género. ¿Retirando su dinero de los bancos? ¿Y el susto que tiene? ¿Aló? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un caso particular, que es el género noticias, que es lo que nos convoca acá. ¿Qué podemos decir del género noticias? Bueno, la idea, o la intuición, o lo que se dice, es que voy a hablar solo de Mega Noticias, no voy a hablar de los noticieros de la competencia, porque por lo menos prefiero ser responsable de esto. Ahora, yo justo ayer estuve conversando con la gente, con los editores de prensa, entonces este debate está bastante fresco. Les voy a mostrar detalles de un estudio con el cual nosotros tuvimos una discusión ayer, y está totalmente fresco, o sea, está recién saliendo. Porque el estudio arrojó ciertas insatisfacciones con el género, con el noticiero que se está haciendo, pero también ciertas oportunidades que se los voy a compartir. Ahora, en base, lo que se dice es que las noticias son solo, la gente cree que las noticias son solamente policial y accidente, y también dice la gente ve cualquier cosa. Eso es lo que se escucha. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso qué se escucha? ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, en un ejercicio de transparencia, esto es la pauta del junio 2 del 2020. ¿Por qué junio 2? Porque la presentación esa era la última pauta que tenía disponible cuando hice la presentación. Entonces, y son fotografías del sistema de edición de pauta del canal. Entonces, esto está tomado en la dirección en la sala de prensa. Entonces, veamos cuál es la pauta del noticiero. La pauta del noticiero parte por titulares, después viene en espera del IFE, que es ingreso familiar de emergencia, viene la viabilidad del cuarto retiro, y después viene la fiesta del Dante, donde pillaron a unos tipos de televisión. Hasta ahora, se fijan, no hay nada policial. Esos son elementos, son casi cosas más bien que le interesan a la ciudadanía. El cuarto retiro y el IFE le importa a la gente. Después viene policial, el veredicto de la muerte de Scout. Cambiamos al último día al Cyber Day, y después viene la noticia del concejal muerto. La noticia del concejal muerto tampoco había mucha vuelta, porque eso había que darlo. Se fijan, entre las dos noticias se pone el Cyber Day entre los dos policiales. Eso se hace para matizar un poco. Después viene la web de San Ramón, el río Ilcuni para las casas, la toma de San Pedro, que no es policial. Después viene una discusión del matrimonio igualitario, y viene el tema de subarriendo adulto mayor. Tanda comercial. Se fijan, en el primer bloque tenemos solamente 2 noticias policiales. El resto son noticias que tienen que ver con cosas que importan más a la sociedad. Después viene la persecución en Quilpué, que es policial, pero tiene un mono, muy buen mono. En general, las noticias que le gustan, los editores de noticias, le encantan todas aquellas noticias que tengan una imagen muy buena. Y esto tenía imagen muy buena. Y ahí, esa es la última noticia, fueron 3 noticias policiales. Después viene la intervención de Piñera en la convención, tanda comercial, elefante en China, el número 2 de Corea, no sé si eso es comercial o no, pero bueno, no sé si es policial o no es policial el número 2 de Corea, pero bueno. Después viene espectáculo, que es el beso que se dan dos actrices en la teleserie, que bueno, tiene todo un debate de los derechos de los gays, etc. De ahí parte deportes,
y el bloque deportivo. Y el bloque deportivo tiene el debut de Lasarte, la ofensiva de Chile, Messi, y eso es fútbol, que es la selección de Chile, y después viene el triunfo de Garín. Después viene clásico, cierra deporte. Después viene la parte final, que alguien se enfrentó a un oso, el Chile que sueña, que cuenta cuáles son, que es un reportaje que cuenta qué es lo que quiere la gente sobre Parinacota, asociado a Parinacota, la votación de Parinacota, la entrevista del presidente, comerciales, dato útil, y después espectáculo que cuenta la serie Isabel Allende que se está haciendo ahora. Eso es un poquito la pauta del noticiero. Si se fijan, esta no es una pauta cargada policial, ni cerca. Lo que pasa es que uno tiene la sensación de que al ver de que es muy policial, pero la verdad es que no lo es. Está más enfocada en cosas que van interesando a la gente con algunos matices. Ahora, esta pauta, sin embargo, esta pauta es lo que estamos poniendo en tela de juicio, porque el análisis que hicimos es que esta forma de entregar noticias tiene que mejorarse y tiene que modificarse. Entonces, ¿qué fue lo que hemos detectado? Lo primero que hemos detectado, bueno, esto es para darle también una idea de cómo se informa la gente. Cuando nosotros preguntamos a las personas, bueno, ¿cómo se informa usted? La principal fuente de información son los noticieros centrales de la noche, seguidos de los diarios digitales nacionales. Los diarios digitales son bastante fuertes, como fuente de información. Entonces, después viene Facebook, Instagram, radio, después vienen noticieros de la mañana, las noticias que la gente googlea, noticias digitales internacionales, Twitter, noticieros de la tarde, canales de noticias de cable, finalmente matinales. Entonces, se fijan, de la fuente de información de la gente, los noticieros de televisión y los programas de televisión tienden a ser los más importantes. Ahora, no solo eso, aparte de eso, tienden a ser los únicos que tienden una visión un poquito más plural, porque tanto los diarios digitales son diarios que están necesariamente cargados una tendencia, o son de izquierda, son de derecha, son de aquí, son de allá, pero no son pluralistas en ninguna forma. Facebook ni hablar, realidad medida, Instagram realidad medida, las radios hay de todo, noticieros de la mañana son los que siguen. Entonces Twitter es totalmente sesgado. Entonces los medios, si ustedes sacan la cuenta de estos medios por los cuales la gente se informa, cuáles son aquellos que tratan de mantener distintas miradas, es básicamente la televisión. Los demás son todos segmentados. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que las noticias tienen un tremendo espacio para mejorar. ¿Por qué vemos eso? Porque cuando la gente dice, cuando veo los noticieros me siento informado, pero no lo suficiente. Es decir, nosotros hemos detectado que cuando colocamos a la gente a ver noticias, 90 minutos, que es lo que se hace hoy, el 65% de la gente dice que no me siento suficientemente informado, y tomaste 90 minutos de su tiempo, entonces algo no está haciendo bien. Hay un 27% que dice me siento totalmente informado, y un 9% que nada. Entonces aquí nos abre una idea de que nosotros tenemos un espacio, y un espacio de mejora. Ahora, ¿por dónde va ese espacio de mejora? Y aquí viene lo interesante. Y esto echa por tierra un poco la idea de que la gente se traga cualquier cosa en las noticias. No es así. Que también fue una discusión con la gente de prensa. Hay gente, un porcentaje, un tercio, que para informarse prefiere una visión rápida de titulares importantes. Entonces, efectivamente hay gente que quiere que la televisión sea un magazine rápido, que le diga, mira, los titulares son esto es lo que tienes que fijarte, tal cosa que viste en las redes sociales, en realidad te confirmo que lo que viste en las redes sociales es una noticia real. Ahora, ese es un tercio, pero hay 2/3 de gente que lo que quiere es que la televisión haga el trabajo completo, que profundice en las noticias que realmente importa y que le diga qué creer. ¿Qué es lo que pasa? La gente está sometida a una tremenda cantidad de estímulos noticiosos todo el día. Eso de que la gente llega en la noche, prende el televisor y ve el noticiero, eso no es así. La gente, el principal fuente de información de la gente es el smartphone, el teléfono. La gente se informa a través del teléfono. Por lo tanto, como la gente se está informando a través del teléfono, lejos es el principal fuente de información. Ese efecto de magazine ya está hecho. La gente lo que quiere hacer es que alguien, todo lo que vio, bueno, se lo explique. Le diga, mira, esto es en realidad lo que está pasando.
De todas estas cosas que estás viendo, en realidad lo que es realmente importante es esto, y lo que nadie te ha dicho, que es lo que realmente importante, es esto. Bueno, eso es lo que la gente quiere, esa es la demanda de la gente, por lo menos de 2/3. Y eso es lo que la televisión no está cumpliendo bien. Y posiblemente nunca lo va a poder llegar a cumplir bien. No por un tema de que no se pueda hacer, sino un problema de recursos. Ahora, el espectador, el gran cambio que ha ocurrido, y eso lo hemos trabajado en los últimos 2 años, es que el espectador se convierte en un reportero y el noticiero se convierte en la fuente. Es decir, ¿cuál es el trabajo del reportero? El trabajo del reportero consiste en, el periodista que reportea, es consultar muchas fuentes, distintas fuentes, y a través de las distintas fuentes construir la historia, viendo qué es realmente lo que está pasando. Bueno, ese trabajo que era del reportero y que se supone que tenía que ser expuesto en el noticiero, ahora lo hace la gente. La gente es el reportero. La gente y el noticiero pasa a ser una fuente más. Entonces, el 71% de la gente dice que tiende a verificar la veracidad de las noticias importantes en distintos medios. Es decir, voy a ver esta noticia, la veo acá, la veo allá, y voy comparando. Y el 29% confía en la información sin verificarla. Entonces, lo que estamos viendo es que la gente es extremadamente crítica a lo que está viendo. Es extremadamente crítica y extremadamente desconfía de lo que está viendo. Por lo tanto, tiende a juntar las cosas. Entonces, esa es la clase de espectador que tenemos hoy día. Una persona que quiere más profundidad y que va a verificar aquello que no le diga. Entonces, nosotros, volviendo al problema inicial, nosotros dijimos, ok, necesitamos que la minería tenga una mayor ventana de visualización. Ok. El paradigma tradicional, es decir, ok, ¿cómo yo coloco la minería dentro de la agenda pública? Como una fuente, en términos de lo que es una fuente fundamental de riqueza para el país y de desarrollo económico y social. Yo quiero colocar eso en la agenda. Muy bien. La forma tradicional de hacer eso es mediante el paradigma del Departamento de Relaciones Públicas. El Departamento de Relaciones Públicas es una unidad dentro de la compañía, dependiente del Departamento de Marketing. En algunas empresas tiene vía propia, que depende directamente de la Agencia General, que tiene por misión instalar en la agenda pública aquello que se ha determinado como objetivo estratégico del negocio. Entonces, se define cuál es el concepto de instalar en la agenda pública, se genera un equipo de el equipo de relaciones públicas, junto con la agencia y los consultores de relaciones públicas, diseñan la estrategia que se va a usar, se ejecutan las inserciones en los medios offline y online, eso genera una modificación de la percepción y de la opinión pública, y finalmente se mide cuál fue la efectividad del proceso. Bueno, eso es la lógica de trabaja un Departamento de Relaciones Públicas. Entonces nosotros podemos decir, ok, nosotros vamos a transmitir nuestro mensaje usando este paradigma. ¿Cuál es el problema de este paradigma? Primero, que es muy tradicional. O sea, así se ha hecho siempre. Ahora, ¿qué problema tiene? Que esto va un poquito en contra de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una planificación donde quiero insertar un mensaje y quiero que la gente crea ese mensaje y actúe de acuerdo a ese mensaje. Entonces, lo que hay detrás de esto, hay un proceso técnico de manejo de opinión pública. Pero todo lo que hemos visto en las láminas anteriores es que la opinión pública no quiere que la manejen. Entonces, yo estoy usando una lógica de manejo de opinión pública en circunstancias que estoy yendo totalmente atrás mano de lo que la gente quiere. Entonces, esto pone en jaque a los procesos de comunicación tradicionales. Entonces, uno necesita gente que tenga un consultorio o gente que trabaje un grado más arriba del proceso habitual de transmisión de la información. Y si a eso le sumamos lo que vimos antes, de que el medio de que el mensaje en el género televisivo tiene que tener ciertos elementos de construcción que son más sofisticados, porque el costo de cambio es cero y porque los parámetros de construcción son más complejos, entonces hace que cualquier cosa que yo quiero transmitir por televisión no es tan simple como poner un public reportaje. Yo puedo hacer un public reportaje, comprar un espacio en televisión y transmitir un mensaje, o sea, se puede hacer, pero ¿cuál es el efecto que hay? Claro, primero tengo que ser explícito en mi motivación. El canal tiene que decir, yo tengo que decirle al canal, y la gente que lo ve tiene que entender
que yo estoy haciendo un espacio pagado, donde yo quiero exponer mi mensaje, y la gente me puede escuchar feliz porque sabe de quién viene y sabe de por qué. La gente está dispuesta a... Lo que la gente no le molesta que uno tenga intereses detrás de lo que dice. La gente acepta eso. Eso tenemos, la parte del mismo estudio anterior lo dice. Lo que la gente no acepta es que ese objetivo no sea transparente. Entonces, yo puedo pararme y decir, mira, yo me llamo tanto, me interesa esto, y yo estoy diciendo tal cosa. Y a uno lo van a respetar. Pero si uno trata de jugarla como por debajo, o por tratar de hacerla mejor, no es explícito en lo que está diciendo, entonces va a tener problemas. Hoy día tendría problemas, hace 10 años no. Entonces, uno no puede hacer este manejo de relaciones públicas hoy día es mucho más complicado de lo que era. Porque es técnicamente más difícil, porque hay que ser muy explícito en por qué se quiere decir. Y el valor de transparencia uno no lo puede traicionar ni en la forma ni en el fondo. Entonces, no podemos usar un mecanismo tradicional de relaciones públicas. Y de hecho, lo que ha pasado es que el mundo ha cambiado mucho. Entonces, y una de las cosas interesantes que hay, por ejemplo, es esto. Este es un caso de estudio. Si usted se fija en lo que ha hecho Tesla y lo que Elon Musk con Tesla y SpaceX, ha hecho varias cosas que son muy interesantes. Lo primero, disolvió el Departamento de Relaciones Públicas de Tesla. Dijo, no necesitamos un Departamento de Relaciones Públicas. Se acabó. Pueden ver que los tipos permiten y transmiten todos los experimentos que están haciendo en el desarrollo de cohetes espaciales. Uno puede, de hecho, el lanzamiento de un cohete tuvo 26 millones de visitas. Entonces, y de hecho yo lo sigo mucho porque me interesa, para mí es muy interesante todo lo que tiene que ver con sistemas espaciales. Entonces, estos son canales de YouTube donde uno puede seguir lo que está haciendo esta gente. No hay nada de relaciones públicas asociadas, no hay ningún departamento especialista que están mandando material a los medios para que aparezca a los medios o para que la gente tenga la sensación de que SpaceX está haciendo algo muy interesante. Lo que hacen, con suerte, ponen una cámara. Y esa cámara la transmite en streaming. Y uno puede ver cómo están construyendo y todo lo que están haciendo. De hecho, yo estoy siguiendo ahora cómo colocaron la tercera sección de la torre de integración del cohete que van a lanzar no antes de julio. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que el paradigma tradicional de relaciones públicas, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es otro mundo. Donde lo que está importando acá no tengo un mecanismo en el cual yo voy a tomar algo y le digo a alguien, bueno, tú comunícalo y bueno, hazlo lo mejor posible. Estos tipos no están haciendo eso, están poniendo una cámara. Pero lo que están haciendo por debajo de eso es que están llevando el liderazgo. Entonces, esta gente lo que está haciendo, está corriendo la línea y está llevando el liderazgo. Y al llevar el liderazgo, la gente lo sigue. Entonces, no empujan no es que ellos empujen el mensaje. Uno naturalmente sigue el mensaje porque es interesante seguir lo que ellos están haciendo. Entonces, eso habla de un paradigma distinto. Ahora, podríamos entrar en detalle de cómo esto se puede montar, cómo se puede hacer, pero no es la idea de hacerlo ahora porque es muy largo. Pero lo que sí quiero que se queden es que no es tan simple como decirle a alguien, ¿sabes qué más? Comprar 5 minutos en un canal y decir, ya, transmítelo. Porque eso no va a funcionar. Es otra cosa lo que está pasando hoy día. Ahora, me quedan solo dos láminas. ¿Por qué los medios no cubren a la minería? Bueno, la primera respuesta es porque los medios están en modo de sobrevivencia. Entonces, es como, si alguien me dice eso, es como, viejos, no sé si voy a existir a fin de año. Entonces, es un poco, si alguien me dice, oye, podría ir a cubrir una noticia de minería. Entonces le digo, viejo, pero ¿por qué no me cubrió un portonazo? ¿Cuánto te cuesta cubrir un portonazo? Lo tenías al lado, tenías el rating seguro, te cuesta $2.50 pesos un micrófono. ¿Para qué te vaya a dar cómo voy a estar 2 semanas armando un reportaje, viejo? No hay plata. O sea, por favor, sé consciente. Entonces, los medios están en otra. Ahora, la minería es fascinante, pero ¿dónde está el punto? O sea, personalmente para mí es fascinante. O sea, son ciudades, es una explotación. La minería es casi ir a otro planeta, es una cuestión de ciencia ficción. No puede ser algo mejor, puede ser algo más interesante que eso. Pero no tenemos personas dentro del canal, no existen, que sean capaces de expresarlo dentro del género televisivo. Esos profesionales no existen.
Quizás en el mercado existe, pero no existe en el canal y no existe en el departamento. Entonces, nosotros podemos poner esa historia y podemos hacerla muy atractiva, muy interesante, pero no tenemos cómo hacerla. Y es más que son equipos, son realizadores. Ahora, ¿por qué la minería no aparece? Básicamente el mineral tiene buena ley, pero es muy alto el coste de procesamiento. O sea, puesto en simple eso. Ahora, como última conclusión, es esto. ¿Qué hacemos? Entonces la pregunta es, más que aparecer en los medios, la pregunta real es, final, no solo, yo sé que no solo en usted, pero a nivel un poco más, a nivel del aparato productivo completo, la pregunta es si queremos que existan medios chilenos masivos que no sean estatales. Esa es realmente la pregunta. Entonces, ¿vamos a querer que en 3 años más haya medios masivos que tengan cierto nivel de convocatoria masiva? Tal, podemos hacer medios que sean muy, muy jibarizados, pero no van a tener ningún peso. Y finalmente, la televisión es un lugar donde no hay realidad a medida. Es un lugar donde no se dice todo lo que a mí me gustaría que se hiciera, pero finalmente es un lugar donde estamos todos. Entonces, es un lugar de encuentro. Entonces, la pregunta final es, ¿queremos que eso exista o queremos que no exista? Ahora, y eso es lo que tenía que contarle. Oye, Claudio, ¿y cómo ves tú cuál es el aporte independiente? Que obviamente hay entretención, como tú dices, la gente busca aprender algo, pero lo terrible es que, digamos, los dueños de los canales no están ni ahí con lo que los canales puedan emitir, con lo que tú decías. O Los extranjeros sea, no. Los canales, televisión les importa cero lo que transmita. Cero. Los medios nacionales sí les importa. Ahora, la verdad es que comprarse un canal de televisión no es mucho. O sea, un canal de televisión realmente hoy día no es caro. Entonces, a los dueños lo que les importa es que las cosas es que no pierdan plata. O sea, están dispuestos, Luxic y Heller están dispuestos a tener capital inmovilizado, pero que gane cero. Entonces tú tienes un mandato que decir, ok, yo acepto que gane cero, pero gana cero. El problema es que para ganar cero, tenés que hacer cosas que hay millones de cosas que no puedes hacer. Entonces vas perdiendo como te van apretando el precio, y te van apretando el precio por una tontera. O sea, porque hay un personaje en la agencia de medios que quiere lucirse con su jefe y te baja la tarifa, ¿te fijas? Y te la baja, y te la baja, y te la baja, y te la baja. Entonces es un problema súper tonto, que finalmente te está destruyendo completamente una industria que es clave para la estabilidad del país. Entonces, bueno, mirado desde ese punto de vista, ¿cuál sería entonces el papel que la televisión puede jugar en favor del país? lo que tú tienes, Porque parece que no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. La televisión como está, no. Porque la televisión no tiene un peso. La televisión está luchando por llegar a fin de año. Entonces, la televisión no tiene, tal como está, no tiene nada que hacer. Lo que tienes que hacer son los avisadores. Los avisadores tienen que ponerse y decir, ¿sabes qué más? Esto vale tanto, esto vale la pena que exista, y vamos a pagar esto. Eso es lo único que se puede hacer. O por lo menos tienen que evitar que los precios sigan bajando.